Y bueno, en el tercer tema, el día se llegó, el famoso juicio a Genaro García Luna. Comienza con la selección del jurado, comienza con muchas anécdotas, comienza con mucha expectativa, comienza con un presidente López Obrador que está insistente, que ya que empiece, que quiere saber qué está pasando. Rodrigo, ¿qué dices de esto? A ver, el presidente López Obrador está saboreándose este momento desde hace algunos años, porque para él la ratificación de que en la administración de Felipe Calderón, su némesis, pues hubo un manejo, por decirlo de manera condescendiente, irregular de la famosa guerra contra las drogas. Y el arquitecto de esta guerra contra las drogas, de esta política de descabezamiento de los cárteles que terminó fortaleciendo al cártel de Sinaloa en los hechos, pues fue precisamente Genaro García Luna. Empieza el juicio. ¿De qué se le acusa? 3 cargos de conspiración para traficar cocaína, un cargo de declaraciones falsas y un cargo de delincuencia organizada. Y dicen los fiscales del Distrito Este de Nueva York, le dio protección junto a la Policía Federal y junto a sus principales socios Luis Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. Hay más de 70 testigos ya registrados por la Fiscalía. Pero ¿por qué es importante? ¿Dónde es este juicio? En la Corte de Brooklyn. La misma corte que persiguió el caso del Chapo Guzmán, que persiguió el caso de Edgar Beitia y que acusó y que derivó en la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Y del gobernador Sandoval. Y del gobernador Roberto Sandoval, por supuesto. Es decir, esta fiscalía entiende perfectamente cuál es la radiografía del mapa criminal de México y cuáles son sus terminaciones en el sistema político mexicano. Por eso va a ser tan importante las revelaciones que se van a hacer en el caso García Luna. Pero hay una particularidad con Genaro García Luna, que era un personaje muy bien visto, al menos en lo superficial, por Washington. Un personaje galardonado por el exdirector de la CIA, David Petraeus. Un personaje al cual Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, dijo: yo no tuve jamás ninguna sospecha de que pudiera haber corrupción en el entorno de García Luna. Todos esos mitos vienen a romperse ahora con el juicio que empezó este martes en Brooklyn y que está en el proceso de selección del jurado. Bueno, ¿y qué ves de esto? ¿Qué ha hecho Felipe Calderón frente a esto? Bueno, Felipe Calderón está en Madrid, ya consiguió su residencia gracias a su amigo José María Aznar, no ciudadanía, y bueno, y se puso a cantar una canción de Vicente Fernández, El martes me fusilan. Pues coincidentemente fue el día en que empezó todo el proceso de García Luna. Regresemos a los tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón y Ramón, cuando encabezabas Reporte Índigo. Recuerdo que fue el epicentro de las denuncias contra García Luna, en donde todo el mundo nos acusaban de que estábamos locos, que estábamos exagerando. Eso es muy importante. Todos los medios estaban calladitos. Además, venían mucha gente de todos los niveles políticos, empresariales, a advertirnos, a mí en lo personal, que me estaba extralimitando y que podía haber una cosa peligrosa. Cuando García Luna era el hombre más poderoso de este país, no dicho por mí, dicho por el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Era tal el control y la narrativa que manejaba Genaro García Luna en ese momento desde Vicente, tanto que aguantó 2 sexenios, o sea, haberse visto. Pero esa narrativa de que vivíamos en una constante guerra. No sé si recuerdan, los spots incluso eran como un parte de guerra. La gente sentíamos que estábamos en una guerra y que los reflectores y el dinero tendrían que estar yéndose hacia esa guerra. Y mucho de las revelaciones en Reporte Índigo en ese momento era las cantidades de dinero que entraban a la Secretaría de Seguridad Pública. Y el destino a comprar propiedades de García Luna, tanto en la Ciudad de México como en Morelos, donde puso su enclave, puso restaurante, ahí donde agarraron a Beltrán Leiva, a uno de los Beltrán Leiva, en Miami, como lo dice ahorita, y era ponerle la lupa al hombre y estarle sacando, junto con los Weinberg, junto con personajes como Héctor Slim, en Telmex, a quien le dio la concesión abierta de la famosa plataforma México, en donde una plataforma que no ha funcionado, pero la amistad ahí de esos personajes, porque no olvidemos que el padre de Héctor Slim, hermano de Carlos Slim,
fue un personaje importante en sus tiempos de los 60, 70 en la Federal de Seguridad. Es decir, el gen policiaco, el gen de ese tipo de cosas venía en la familia Slim. Lo que se transformó después en el CISEN, que el CISEN pues, fue el que recluta a García Luna y donde García Luna hace su carrera para pasar después a la AFI. Un alumno brillante, pero era tal el control en la narrativa y todos estaban tan de acuerdo con lo que estaba haciendo Genaro que se lo compra el mismo presidente Felipe Calderón. Ahora, como bien dices, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ve que puede haber un desenlace tipo Netflix en esta historia. Tanto lo ve que hasta acomoda al Chapo, al hijo del Chapo, lo tiene encerrado para que si logra salir una acusación y una revelación donde se demuestra que el prianismo, esa temporada neoliberal que tanto habla el presidente, resulta que había un acuerdo multimillonario con el cártel de Sinaloa, pues el presidente se puede colgar una medalla y creo que se la está saboreando. A ver, yo creo que el presidente está buscando una jugada de varias bandas. La primera es no contra García Luna, contra Felipe Calderón. Claro, por supuesto. No olvidemos algo para que la gente sepa, volvamos a entender la importancia de García Luna. A ver, García Luna fue el secretario de Seguridad de este país, primero, que duró todo el sexenio. Era inamovible. Totalmente. Él, el secretario de la Defensa. Así es. Como siempre. Pero él nunca se movió. Número 2, su tarea fue la de perseguir al narcotráfico solamente al que no fuera del cártel de Sinaloa. Es decir, Golfos, Zetas, todo lo que estaba ahí en el sur, fuera. Familia. Cuando vino la famosa decisión del cártel de los Beltrán Leiva respecto al cártel de Sinaloa, que generó una violencia importantísima e intensísima en todo el país, pues el artífice de eso fue precisamente Genaro García. No olvidemos, yo lo recuerdo perfectamente porque lo publicamos, como dice Alejandro en aquel entonces, que la muerte de uno de los Beltrán Leiva, de los fuertes, Arturo Beltrán Leiva, tiene lugar en un departamento, lo que está a 2 cuadras. En Morelos. En Morelos, sí, pero a 2 cuadras del restaurante que tenía García Luna ahí mismo en Morelos. Claro. Y que varias veces se llegó a decir que el propio García Luna fue que le puso arriba los billetes, que fue muy cuestionado eso porque hablaba la fotografía famosa del H. Entonces, dicho eso, la pregunta siempre fue ¿por qué Felipe Calderón le permitió a García Luna ser el custodio de los intereses del Chapo del cártel de Sinaloa? Y la respuesta se tiene, o se presume, que es porque Felipe Calderón, o digamos García Luna, tenía de Felipe Calderón una cantidad importantísima de información delicada que le impedía a Felipe Calderón confrontar, quitar, relevar a García Luna de su posición. Eso se comentó en aquel entonces. Sí. A ver, Ramón, tan se comentó que en el reciente documental de Netflix del caso de Florence Cassé e Israel Vallarta, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, sugiere eso y por eso él dice, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, era más poderoso que el presidente y da a entender eso, que lo tenía completamente copado. Bueno, y cuando yo digo varias bandas del presidente López Obrador, porque mucha gente dirá, oye, pero esto va a ir contra el cártel de Sinaloa, pues sí. Es una forma de que la gente diga, no, ya ven que el presidente López Obrador no está beneficiando al cártel de Sinaloa. Claro. Pero no está beneficiando, que está aplaudiendo. Y segundo, para el presidente López Obrador, es decir, es cerrar un capítulo, decir, Felipe Calderón me robó la elección, con el haya sido como haya sido. Yo le robé la tranquilidad, la paz y quizá la libertad. Así es. Claro. Por eso está en Madrid. Por eso está en Madrid. Y hay un punto importantísimo del caso García Luna que creo que no se está tocando, que es la parte de cómo se hizo rico Genaro García Luna, de dónde salió el dinero de Genaro García Luna. Y pues viene de 2 instancias, una pública y una privada. La pública, pues de todos estos contratos opacos e irregulares de la famosa partida secreta 33077, donde desde la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se enviaba información y se enviaba dinero a esta famosa empresa Numbab,
radicada ya en Miami, porque lo primero que hace García Luna después de que termine el sexenio de Felipe Calderón es irse a vivir a Miami, donde estaba su socio o su patrocinador Samuel Weinberg, empresario de ascendencia israelí y que tenía intereses en este sector del aparato de inteligencia privada, que le daba servicio a importantes miembros de la élite mexicana, como a la familia Hill White, involucrada en el caso de la disputa de oro negro con Pemex. Entonces, y ahora recientemente Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hace referencia nuevamente a los dineros de García Luna, a cómo se desviaron alrededor de 2.600 millones de pesos del gobierno federal a favor de Numbab y de otras empresas fantasmas. Porque en México ese es el enfoque. ¿Quiénes ayudaron a García Luna con contratos y con autorizaciones de contratos? ¿Y a quién daba servicio Genaro García Luna en la élite empresarial mexicana? Pues hombre, tendremos, Alejandro, una teleserie en vivo. Casi diríamos que Netflix debe comprar los derechos para transmitir en vivo todo el juicio. Yo creo que va a ser muy importante encontrar o ver quiénes van a ser los jurados para ver el nivel de equilibrio que va a haber al hacer las cosas. Hay dos apuestas. Una apuesta es que no va a pasar nada, que le van a dar de volada el asunto para que no, pero hay quien dice que no, que sí va a haber una cosa seria, porque es el momento en que tiene el gobierno americano en sus manos a un personaje que con la debida negociación podría poner sobre la mesa los auténticos intereses que manejan al crimen organizado y a los cárteles, particularmente el de Sinaloa. Y por eso, Romo, no quiero dejar de comentar la diferencia del trato que el gobierno de López Obrador le ha dado al caso García Luna respecto al caso del general Salvador Cienfuegos. Ambos acusados por la misma Fiscalía del Distrito de Nueva York, ambos acusados de utilizar su poder público para proteger a un cártel de la droga. La diferencia es que con García Luna, bueno, el presidente aplaude, y con Salvador Cienfuegos envió a Alejandro Gertz Manero a hacer un acuerdo extrajudicial con William Barr, el entonces fiscal de la administración de Donald Trump, para que fuera repatriado y posteriormente exonerado en México el exsecretario de la Defensa Nacional. Que por cierto, para cerrar el capítulo habría que decir que vigilemos qué va a pasar pronto con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Su estado de salud no es el óptimo, tiene problemas de salud, fue intervenido en Estados Unidos, me dicen que de algo en su columna o una cuestión, que hay cuestiones ahí también en otras partes del cuerpo y que eso podría obligar en muy poco tiempo a que el presidente López Obrador tuviese que nombrar y buscar, bueno, a renunciar, por supuesto, por motivos de salud y tener que debutar con un nuevo fiscal general de la República. Así es. Pues seguiremos el caso García Luna y habrá bastante que hablar aquí en Círculo Magenta. Totalmente.